Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Eduardo Bastías y el día de hoy voy a compartirles la lista de las que yo considero las mejores 10 novelas de Philip K. Dick. La mayoría de nosotros conocemos al menos de nombre películas como Blade Runner, Minority Report o El Vengador del Futuro. Lo que tienen en común estos films de ciencia ficción, así como otros no tan exitosos en la taquilla, es que están basados en relatos de Philip Kindred Dick, más conocido como Philip K. Dick o simplemente PKD. Sin embargo, estas historias que Hollywood ha escogido por su idoneidad para ser traducidas al lenguaje cinematográfico no hacen justicia a la obra más sólida y sustanciosa de este autor estadounidense. Philip Dick fue un escritor de ciencia ficción, según los entendidos el mejor, conocido por explorar en su narrativa temas filosóficos, sociales y políticos mediante historias usualmente desdobladas en universos paralelos o estados alterados de conciencia, imaginando por lo general en sus escritos escenarios distópicos gobernados por grandes monopolios y gobiernos autoritarios. Si bien es cierto, yo no he leído la totalidad de las novelas escritas por Philip Dick, todos los expertos, entre paréntesis, escribió nada menos que 47 novelas antes de su temprano fallecimiento, si mal no recuerdo, a los 53 años. Así es que la verdad es que leer todas sus novelas es una tarea titánica. Sin embargo, como les decía, a pesar que yo no las he leído todas, todos los expertos coinciden en que su obra más sólida y más relevante es su trabajo más tardío, sus últimas novelas. Y de esas sí las he leído todas desde la primera a la última página. Es por eso que me atrevo a hacer esta cuenta regresiva con lo que yo considero las 10 mejores novelas de Philip K. Dick. Este obviamente es una lista completamente subjetiva y personal, es mi opinión de cuáles son sus mejores novelas, todas ellas tomadas de su obra tardía, pero no pretendo aquí hacer algo objetivo ni mucho menos. ¿Ah? Es la recomendación que yo le hago a ustedes de cuáles son las 10 novelas que deberían leer de este importantísimo autor de ciencia ficción, como les digo, según los expertos, el mejor. Entonces, partamos de inmediato con la número 10. En la número 10 encontramos su novela, o yo he decidido colocar, El hombre en el castillo. Iniciamos esta cuenta regresiva con la novela más reconocida, en el sentido de que ganó el premio Hugo, el más importante de la ciencia ficción, a la mejor novela en 1963. Transcurre en los Estados Unidos, 15 años después que las fuerzas del Eje derrotaron a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En este mundo alternativo, el antiguo territorio de los Estados Unidos ha sido dividido en tres partes, ocupando su costa este fuerzas alemanas y la costa oeste fuerzas japonesas. Un hecho interesante es que Philip K. Dick utilizó el I Ching para escribir esta novela, guiándose por sus hexagramas para desarrollar la historia. Para quienes no lo saben, es como el tarot, digamos, es como un tarot chino. Entonces, él arrojaba las monedas, que es el método más tradicional para leer el I Ching. En base a eso encontraba un hexagrama y eso le iba indicando en qué dirección tenía que ir evolucionando la novela. Y además, dentro de la novela, los personajes, especialmente los japoneses, utilizan el I Ching como herramienta también para poder tomar decisiones. En la número 9, La transmigración de Timothy Archer. Fue la última novela que se publicó antes del fallecimiento de Philip K. Dick, la primera que personalmente leí de él. En ella, este autor elaboró un relato contemporáneo sobre la base de una controvertida teología desarrollada a fines de los años 60 del siglo pasado por el filólogo británico John Allegro, según la cual la figura de Jesús es una metáfora para simbolizar un hongo alucinógeno que habrían consumido los primeros cristianos. Es una novela entonces de profundo sentido espiritual vinculado con la época en que fue escrita, en que había toda una apertura hacia el tema de los alucinógenos.
En la número 8, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. El nombre de la novela hace referencia a la pieza musical favorita de Philip K. Dick, el aria Flow My Tears, compuesta por el músico renacentista John Dowland. Entre paréntesis, Philip Dick durante un tiempo trabajó como vendedor en una tienda de discos de vinilo. Bueno, en esa época no existían los discos compactos. Y era un melómano, era un amante de la música, especialmente de la música clásica y especialmente de la música renacentista. Y dentro de eso, John Dowland era su compositor favorito y dentro de eso, Flow My Tears era su aria favorita. Entonces, utiliza esa frase, Flow My Tears, fluyan mis lágrimas, para darle título o parte del título a esta novela, que es una historia que transcurre en una versión distópica de 1988, recordemos que para esa época era el futuro, en el cual los Estados Unidos se hallan bajo un régimen policial. Con esta obra, Philip K. Dick ganó el premio John W. Campbell a la mejor novela de ciencia ficción de 1975. Además de los premios Hugo, los premios Campbell son también el segundo premio más importante en el rubro de la literatura de ciencia ficción. Pasemos entonces al número 7, Los tres estigmas de Palmer Eldritch. La historia tiene lugar en algún momento del siglo XXI. En este universo, bajo la autoridad de Naciones Unidas, la humanidad ha colonizado todos los planetas habitables y sus lunas dentro de nuestro sistema solar. A partir de estos elementos, Philip Dick construye una compleja estructura de capas de realidad e irrealidad. Fue una de las primeras novelas en su vida en que el escritor abordó temas propiamente espirituales y religiosos. Vamos al número 6. Ubik. ¿Es posible que todos estemos muertos, o al menos semivivos, o bien que el mundo de la semivida afecte al mundo de los vivos? Y por otra parte, ¿qué cosa es Ubik? La trama va develando estos misterios poco a poco. Nuevamente Philip Dick elabora aquí un palimpsesto de realidades yuxtapuestas, haciendo que nos cuestionemos la realidad de la realidad. Además de ello, el argumento aborda también el tema de la vida después de la muerte. Finalmente, no es casualidad que la palabra ubic se parezca tanto a la palabra ubicuo, y más aún al original en latín, ubic, que significa omnipresente. No la voy a spoilear, pero les doy una pista. Vamos al número 5. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Bueno, evidentemente de este título saqué yo la idea para darle nombre a este canal de YouTube, así como a mi principal blog. Yo tengo 4 blogs, pero mi blog principal se llama Ovejas Eléctricas, justamente como un homenaje a Philip Kindred Dick. Esta es seguramente su novela más conocida gracias a la película basada en ella, Blade Runner. Me refiero obviamente al original de 1982, dirigida por Ridley Scott. La principal diferencia entre la historia de la película y la de la novela, aparte de las escenas de acción agregadas por Hollywood, es el personaje de Wilbur Mercer, un mesías cyberpunk que no aparece en la película y que desempeña un importante rol en la novela al dotarla de elementos místicos y religiosos. Avanzamos entonces a la número 4. Gestar Scala. Es el año 2046 y Estados Unidos, una dictadura comunista que ha privatizado, así imaginaba Philip Dick, el comunismo del futuro, cosa muy parecida a lo que ocurre realmente hoy día en China. Una dictadura comunista que ha privatizado las funciones esenciales de la sociedad, eliminando todo rasgo de individualidad y confundiendo los conceptos de pueblo, Estado y gobierno. Bajo este régimen orwelliano, hasta los sueños son administrados por el gobierno para garantizar que todos los ciudadanos sueñen lo mismo. La religión ha sido reemplazada por un servicio de inteligencia artificial y la hiperinflación hace que el dinero oficial valga poco y nada. En esta distopía vive Joe, un restaurador de cerámicas cesante, porque ya prácticamente no existen las cerámicas, y todo cambia para él cuando recibe unos mensajes mediante los que le ofrecen un trabajo demasiado bien pagado.
sospechosamente bien pagado. Estamos aquí frente a una de las obras intelectualmente más complejas de Philip Dick, con influencias que van desde Carl Gustav Jung hasta el filósofo neerlandés Spinoza. Vamos al número 3, La invasión divina. En esta novela, Philip Dick se pregunta qué pasaría si Dios o un ser llamado Yah, Y-A-H, estuviera vivo y exiliado en un planeta lejano. ¿Cómo podría tener éxito una segunda venida del Mesías contra la alta tecnología, el mal legalizado y un muy eficiente estado policial? La invasión divina mezcla el judaísmo, la cábala, el zoroastrismo y el cristianismo, especialmente el cristianismo primitivo, en una fábula fascinante de la existencia humana. Y ya nos quedan solamente dos. En el número 2, mi elección fue Laberinto de Muerte. Es una de sus novelas más profundas y oscuras. Como muchas otras novelas de Philip Dick, el autor juega con la borrosa y sutil frontera entre la realidad y la percepción. En este caso, a través de un relato de lo que parece ser una aburrida colonia humana fuera de la Tierra. Digo parece ser, pero no quiero avanzar más en esa línea para no spoilearla. La cristología y la obra del médico y pionero de la psicología, discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, especialmente su concepto de la realidad de la psiquis, se conjugan en una trama magnética que me hizo devorar el libro. Lo leí de una sola tirada, desde la primera hasta la última página. Y lo mismo me pasó, obviamente, con el que dejé al final como el número 1, según mi criterio, su obra maestra. Me refiero a Wallis. El título de esta novela corresponde a la sigla de Vast Active Living Intelligence System y correspondería al auténtico nombre de Dios. En la edición de 1988 por Ultramar Editores, el título se traduce por una sigla equivalente en castellano, Sivainvi. Así que si ven la portada del libro, el nombre Sivainvi, ya saben que es el mismo que también está publicado en castellano con el nombre de Wallis. Se trata, en mi humilde opinión, de su obra más profunda y compleja. Contiene todos los elementos característicos de la narrativa de PKD. Yuxtaposición de realidades, elementos místicos y religiosos, cuestionamientos existenciales y estados alterados de conciencia. Sin lugar a dudas, un libro que mi recomendación es que todos deberían leer por lo menos alguna vez en la vida. Philip Kindred Dick es... Yo siempre lo defino de la siguiente manera: no es un simple escritor de ciencia ficción, es un filósofo disfrazado de escritor de ciencia ficción. Su obra es magnífica. También tuve el placer de leer los 5 volúmenes de sus relatos cortos, todos ellos recomendables, algunos de los cuales también han sido llevados al cine, adaptados a películas, como una en particular, por ejemplo, que recuerdo ahora, que se llama Impostor. Así es que les dejo ese dato para que se introduzcan en este extraordinario, complejo y vastísimo mundo que fue la obra literaria de este gran maestro del siglo XX, don Philip K. Dick. Eso es todo. Nos vemos en otra oportunidad.